Ya pues, y ahora sí, vamos a tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado. Está anunciado el ahora precandidato presidencial del partido Evópoli, de la coalición oficialista Chile Vamos, Ignacio Briones, hasta hace un par de días ministro de Hacienda. Señor Briones, le decimos ahora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Mirna, gusto saludarlo en un rol distinto como simple ciudadano. Pues. Así es, y justamente quería partir por ahí preguntándole, Ignacio, respecto de lo que viene, porque hay quienes han analizado que esta candidatura es muy importante para Evópoli y que de alguna manera usted entrega sus servicios políticos a su partido para que pueda levantar un nombre que tiene una fuerza implícita por el rol que a usted le tocó tocar en este último desempeñar en este último año, en fin, y que finalmente no necesariamente es una candidatura que vaya a ganar, porque usted no es que esté figurando en las encuestas como presidenciable. ¿Qué responde usted a ese análisis? Porque los candidatos siempre dicen, yo voy aquí hasta el final a ganar. ¿Dice usted también eso que dicen todos, no? Por supuesto que sí, pues si no estaría acá. Pero lo primero que quiero partir por decir es que en materia de candidatura se dicen tantas cosas, y es lo normal, me imagino que tiene que pasar, la gente inventa o hay todo tipo de teorías. Se dice que acá yo habría salido presionado por Evópoli, que no sé qué otra cosa. Yo lo único que le quiero decir, yo en mi vida siempre como ministro, como académico, siempre he actuado autónomamente y por convicción. Y si yo tomé esta decisión, no por presión de mi partido, yo jamás he actuado por presiones. Yo me siento una persona muy libre, muy autónoma en mis decisiones, es porque de verdad siento la necesidad, la motivación de contribuir con ideas, con argumentos, con propuestas a un debate que es fundamental para nuestro país, que enfrenta un punto de inflexión. La verdad es que estamos en un momento histórico en el cual yo quiero aportar, quiero contribuir, y no lo voy a hacer a través de una candidatura testimonial como otros tratan de instalar también. Lo vamos a hacer con un despliegue de un gran equipo, lo vamos a hacer recorriendo Chile, lo vamos a hacer con energía, con entusiasmo, con mi partido, Evópoli, y con las aspiraciones de ganar y de mostrar un sello distinto, de hablar siempre con honestidad de frente, que es lo que siempre yo he hecho y lo que simplemente subraya, ¿no es cierto?, mi compromiso con la honestidad. Sí, señor Briones, en todo caso, permítame matizar un poquito tal vez la pregunta, porque no necesariamente hay que hablar de presiones cuando uno plantea un escenario o una hipótesis como estas que se han discutido en estos días, porque perfectamente puede haber un acuerdo entre usted y su propio partido, un trabajo con otras miras, con una proyección a esta elección que viene, pero también a la subsiguiente. Se lo pregunto también en ese sentido, como una construcción política de otras proyecciones. No, acá no hay, mira, yo súper honesto también en esto, acá no hay una aproximación estratégica de que mire, voy a ir acá, a que me haga hacer conocido, para pensar en después, no. Mi convicción es profunda, y mi convicción última es las ganas, el convencimiento de la necesidad de aportar con ideas que se hagan cargo de los desafíos estructurales que tiene Chile por delante. El día de verdad estamos en un punto de inflexión, pero tenemos que hacernos cargo no solo de lo inmediato de la pandemia, que está en pleno despliegue, podemos hablar después, sino que también de las cicatrices que va a dejar la pandemia en materia educacional, en materia de salud, en materia laboral, pero también hacernos cargo de esos desafíos económicos y sociales muy profundos que veníamos observando luego el 18 de octubre. Creo que eso no es cordial, hay que cometerlo con mucha decisión, se va a necesitar mucho liderazgo, un timón firme, alguien que tome decisiones claras, que tenga una hoja de ruta para abordar aquello. Y yo quiero contribuir a eso, se lo digo con mucha sinceridad, eso es lo que me motiva. Perfecto, estamos conversando con el precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones. Quiero, Ignacio, hacerle una pregunta chiquitita y que me la conteste muy cortita porque quiero entrar en un tema más de fondo, pero lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. Usted tiene claro que más allá de estos 15 meses intensísimo, nosotros ayer hablábamos que usted se hizo un postdoctorado en el servicio público, ¿verdad? Ok. Pero usted tiene claro que al ser precandidato entra en un campo minado muy distinto, donde nunca va a ser más cierto que todo lo que diga o no diga va a ser usado en su contra. Lo tengo claro y no me asusta en lo más mínimo, precisamente porque lo tengo claro y porque voy con convicción, con ideas, con propuestas. Porque a mí también me tocó enfrentar eso que usted señala en este postdoctorado que usted decía en este año. Si yo me la pasé en el Congreso, a mí me tocó aprobar casi 30 leyes, más de 2 al mes. Y eso, pasar el Congreso, supuso
por supuesto, diálogo, acuerdo, la capacidad de construir acuerdos, que es fundamental para los desafíos que tiene Chile en adelante. Yo creo que tengo ahí experiencia y se puede comprobar, digamos, que el ánimo de llegar a acuerdos está en mí. Pero también me tocó enfrentar momentos muy rudos de descalificaciones, de ataques políticos, en la calle, la por pelea ejemplo. chica. No, en el Congreso, ataques políticos, esa pelea chica. Ah, ya. Y usted puede revisar todas mis intervenciones y no va a encontrar nunca una descalificación mía, por mucho que me estén atacando. Yo siempre me centré en los argumentos, en lo que estábamos presentando, nunca en las personas. Muchas veces me decían, ¿cómo tienes esa calma? Bueno, por eso, porque nunca piqué. Y yo no pretendo picar. Estoy consciente que en esta parte, en una campaña como esta, hay descalificaciones, hay cosas que pueden ocurrir. Yo honestamente espero que no, que tengamos una competencia sana y en esa materia conmigo no van a contar, o yo no voy a estar en una Claro. en una lógica distinta. Para mí Es que ahí quiero entrar, perdona, es argumento, honestidad, y no quedarme pegado a la pelea chica, porque sabe que al final uno pierde el tiempo, no se concentra en lo importante, no es lo que los chilenos quieren ver tampoco. Si ellos quieren propuestas, no vernos pelear. Bueno, es que usted acaba de decir algo que lo dijo justamente hace ya más de una semana el candidato con el que usted va a competir, ¿no es cierto? Mario Desbordes, que ha sido proclamado por su partido. Él dice, la gente no quiere esta pelea sucia, pero él dice haber sido víctima de una pelea sucia, de una operación política, de los poderes fácticos, dice él, de aquellos que se resisten al cambio, a tender a una derecha que mire, ¿no es cierto?, con una visión mucho más democrática. Bueno, en el caso de él siempre pone el ejemplo de la derecha de Angela Merkel, con la que se siente muy representado él y por lo menos la parte del partido, no menor, 75% que lo proclamó. Pero por otro lado, se pone también de manifiesto lo que significa haber incorporado en el acuerdo para las elecciones del 11 de abril al Partido Republicano. Y ahí hay opiniones como la de la socióloga francesa Stéphanie Allenda, que dice que lamentablemente Chile Vamos cometió un gran error al aliarse con el partido de Kast, que entre sus fundamentos de principios de partido defiende la idea de un orden natural que no puede ser modificado ni por autoridad política alguna, ni por ninguna mayoría electoral o parlamentaria circunstancial, como poniéndolo muy en la línea de la ultraderecha a nivel mundial. Entonces, la pregunta es, para usted, ¿fue un error esta alianza? ¿Le complica, más allá, le estoy preguntando de su candidatura, le complica estar en una coalición que se alía, por las razones que sea, con un partido como el Partido Republicano? Mire, ese fue un acuerdo excepcional para una situación excepcional, que era algo que a mí por lo menos no me había tocado vivir, que es la redacción de una nueva constitución. Entonces, si usted me pregunta si eso supone una alianza que vaya más allá, un acuerdo parlamentario, una participación de las primarias de Chile Vamos, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Porque ¿Usted no lo aprobaría? Como usted señala, hay diferencias de fondo. Si el Partido Republicano, y ellos lo han dicho con mucha honestidad, con mucha claridad, ha sido opositor al gobierno del presidente Piñera y al gobierno de Chile Vamos. Y en eso no hay que perderse. Además, nosotros como partido de Evópolis tenemos diferencias sustantivas con algunas de las visiones del Partido Republicano, y no tiene nada de malo decirlo. Yo creo que lo puedo decir con mucho respeto, pero justamente en base a ese respeto poder estar consciente de que hay cuestiones de fondo que no compartimos. O sea, esta es una alianza que llega hasta ahí, según usted. ¿Usted no aprobaría una alianza más allá o estar en una primaria con José Antonio Kast? Como le vuelvo a decir, a elecciones excepcionales o a procesos excepcionales, que es el proceso constituyente, un acuerdo excepcional, pero no está en el tapete un acuerdo que vaya más allá de eso, porque creo que los acuerdos, y para que la gente entienda y no pierda credibilidad, no pierda la confianza en la política, tienen que ser en torno a principios, a visiones compartidas, ¿ya? Y cuando los acuerdos se ocurren, pese a que eso no está, bueno, uno dice, bueno, esto es pura instrumentalización, tiene otro norte. Yo creo que hay que ser muy honesto con lo que cada uno es en su agenda programática, en su agenda política, y claramente diferencia bien de fondo con el Partido Republicano, y ellos mismos la han marcado. Entonces creo que eso está más que claro. Señor Briones, quiero plantearle otra hipótesis o análisis político que se ha hecho sobre su perfil aquí como presidenciable. Se ha rescatado su gestión se ha diferenciado su gestión en dos periodos, el periodo estallido y el periodo pandemia.
Cuando se habla del estallido, se dice, bueno, aquí surgió Briones y mucha gente, incluso de otras veredas políticas, dijeron, aquí hay una figura, aquí este es un hombre que está dialogando, que está convocando acuerdos en un momento súper crítico, de altísima tensión en el país, y fue una voz que refrescó el debate, en fin, y que articuló acuerdos, sobre todo los últimos 3 meses del año pasado. Pero pasa el verano y llega la pandemia, y llega el momento de administrar recursos fiscales, y ahí su postura es vista de otra manera, y sectores políticos que antes tal vez le habían reconocido muchos méritos empezaron a cuestionarlo a usted y a plantear que, bueno, el ministro de Hacienda está mezquinando aquí los recursos para los cesantes, para los perjudicados por las cuarentenas, para los que están quedándose sin pega, etcétera, negándose tajantemente a los 10% retirados de los fondos de pensiones, haciendo que el ingreso familiar fuera decreciente y todo lo que ya usted mismo recordaba que le costó hartas críticas también y lo que usted llamaba peleas chicas en el Parlamento. ¿Cómo va a defender usted esa gestión? Porque muchos dicen, bueno, es que un candidato presidencial que aspire realmente a ganar el sillón de la moneda no puede haber tenido esa performance tan contraria incluso a la opinión pública, como por ejemplo los retiros del 10%. Mire, yo primero, ¿cómo se aborda eso? Con honestidad, hablando muy de frente, como siempre lo he hecho, reconociendo su error y valorando los aciertos. Porque en este periodo de la pandemia, hay muchos que trataron de instalar en esta pelea chica, como que yo había perdido la capacidad de diálogo y de acuerdo. Vuelvo a insistir, cuando usted es capaz de sacar adelante casi 30 leyes, eso supone diálogo y supone acuerdo. El no tener acuerdo hubiera significado que esas leyes no salen. Cuando usted logra sacar un acuerdo como el 14 de junio, donde creamos el fondo COVID de $12.000 millones, 14 de julio, no es tantos meses después de iniciar la pandemia, eso habla de la voluntad de diálogo y de acuerdo. Que yo nunca he perdido y siempre he reivindicado, y la reivindico en adelante porque es la única manera que Chile puede avanzar y hacerse cargo de estos desafíos enormes que tenemos por delante en lo económico y lo social. Entonces eso ha estado ahí. Y en materia de las medidas que usted señala, mire, acá también hay que hablar con honestidad. Sí, acá las medidas que se toman nunca van a ser suficientes, particularmente para el tamaño de esta crisis. Pero también hay que ser honestos en decir que Chile, y así lo han reconocido distintos organismos internacionales, es el país de la región que más ha hecho durante la pandemia, con las distintas medidas. A mí yo me siento honestamente orgulloso de haber participado directamente en el diseño de la Ley de Protección del Empleo junto a la ministra del Trabajo, que ha permitido salvar casi 900.000 empleos. Me siento orgulloso de haber diseñado con mi equipo, con los equipos de trabajo, el subsidio al empleo que ha beneficiado a la fecha de hoy a más de 400.000 trabajadores y trabajadoras. Me siento orgulloso de haber podido avanzar en que el IFE, a partir del acuerdo que me tocó encabezar en junio, llegara a más de 8 millones de chilenos, 4 de cada 10. Porque yo no tengo ningún problema en reconocer que me hubiera gustado, y lo he dicho públicamente, me hubiera gustado, ¿no es cierto?, que hubiéramos podido hacer ese despliegue, esa masividad antes. Pero nos enfrentamos con muchos desafíos, que no simplemente requieren la voluntad política. Pero así como usted reconocía eso, como requieren también requieren también un Estado ágil. Acá nosotros nos encontramos con un montón de lomos de toro. Y la gran diferencia respecto al primer IFE no es el monto de 65.000 pesos versus los hasta 100.000 que llegamos luego del acuerdo del 14 de junio que nos tocó encabezar. La gran diferencia es que pasamos de 3 millones de personas a más de 8. Y eso fue una tarea titánica poder lograrlo y poder lidiar con la burocracia del Estado. Entonces, mire, yo creo que acá hemos hecho un montón de cosas y estoy seguro que con la distancia del tiempo, con la mayor calma, una vez que la pandemia haya pasado, se va a reconocer el tremendo esfuerzo que no solo como gobierno, sino que como país hemos hecho en esta materia, y yo me siento orgulloso de haber participado en este proceso sin descanso, agradeciendo a mis equipos que no pararon durante todo este periodo. Y por supuesto, cada vez que haya que reconocer errores, como en toda obra humana, no tengo ningún problema, porque siempre creo que hablar con honestidad es lo que vale, y reconocer errores es parte de hablar con honestidad. ¿Incluiría entre esos errores el no haberse abierto antes al retiro del 10%? Porque al final el gobierno, recordemos, terminó elaborando el último retiro. No, mire, esa es una... Siempre he dicho yo, el tema del retiro del 10% tiene varias patas, ¿no? Pero me parece a mí una excusa, y una excusa que no le hace bien a la política, plantearlo como la alternativa que estaba disponible dado que el gobierno, el Estado no llegaba. Yo creo que eso no es correcto. No es correcto, y podemos conversar en distintas dimensiones, porque los órdenes de magnitud de los retiros no conversan con los órdenes de magnitud de la caída de ingresos que la pandemia supuso.
Pero además, en materia del 10%, de nuevo hablar con honestidad a las personas, yo no me voy a retractar de lo hecho, si lo he dicho está ahí, y lo sigo pensando. Yo siempre dije a las personas, muy de frente, con argumentos, que esto nos parecía una mala idea, no porque uno juzgara cuáles son los usos de esos dineros, si quién es uno para juzgar las necesidades y los usos de las personas de su plata. Eso está fuera de discusión, no es nadie para hacer ese ejercicio. Pero sí advertir que cada uno de estos retiros tiene efectos permanentes en algo que nos convoca a todos, que son las pensiones. Tan simple como eso, y eso lo dije con mucho respeto, con mucha honestidad de frente, pagando los costos en popularidad que eso significara. Y siempre planteé que a mí, yo no me muevo por popularidad, me muevo por convicciones, y eso supone hablar siempre de frente, así que sobre esa materia no tengo ningún problema en volver a abordarlo en esos términos, dando siempre de frente con argumentos y no prejuzgando a las personas. Sí, me gustaría, ya que en honor al tiempo también, Ignacio Briones, conversamos con el precandidato presidencial de Evópoli, me gustaría entrar en temas que me gustaría que usted nos definiera bien, o sea, dentro del arco de candidatos que va desde, insisto, Mario Desbordes, pasando por usted, siguiendo por Sebastián Sichel, está Evelyn Matei, digamos, ¿no?, que vamos a ver qué pasa con su propio partido finalmente, y Joaquín Lavín, dentro de este mismo partido, la UDI. Este es el arco, y cada uno tiene posturas distintas de cómo concebir la política, el rol del Estado. Mario Desbordes y su partido hablan de una derecha solidaria, de una lectura después del 18 de octubre que dicen que es distinta a la lectura que hacen otros. Lo ponen, por ejemplo, en palabras de Carlos Larraín, por ejemplo, como ícono de aquel que, según Mario Desbordes, hace una lectura equivocada de lo que pasó después del 18 de octubre. Pero en definitiva me interesa mucho el tema del rol del Estado, porque se ha dicho que su partido, Evópoli, es súper liberal en lo valórico, pero en lo económico es mucho más neoliberal, o sea, se queda más en lo economicista, mucho más cercano a Milton Friedman, y ahí por favor usted que es economista, hágame el punto, pero en definitiva lo que yo quiero saber es cuál es para usted el rol que tiene que jugar el Estado. ¿Es un Estado minimalista que interviene cuando los privados no pueden intervenir, o es un Estado solidario como es el que plantea Mario Desbordes? No creo que tenga mucho sentido hablar de Estado solidario. Si el Estado se financia con los recursos de las personas, y la labor del Estado, ¿no es cierto?, es aplicar políticas públicas que ellas sí pueden tener una orientación solidaria. Hablar de un Estado solidario, el Estado no es un ente, digamos, no tiene personalidad ni vida propia. El Estado despliega y aplica las políticas públicas que democráticamente nos damos. Por lo tanto, esas políticas públicas tendrán más o menos solidaridad, pero no es el Estado que es solidario. Pero yo sí creo en un Estado con músculo, en un Estado potente. Porque sabe que nosotros tenemos un Estado que está anquilosado, es un Estado que no está preparado para el siglo XXI, en muchos planos es con suerte el siglo XIX. Y eso tiene consecuencias muy importantes en aquello que nos debería interesar, que son las personas. El Estado tiene que estar al servicio de las personas, al servicio del ciudadano, y nunca al revés. Y esa idea tan sencilla, que yo creo que si la plebiscitáramos, estaría compartida por todos, no está en el chip del Estado, no está en la forma de operar. Esa derivada de tener al ciudadano en el centro de nuestro actuar y de nuestra preocupación no está. Nosotros iniciamos un proceso de consulta pública inédito, donde hacemos parte de estas preguntas, estas reflexiones. Hemos tenido más de 50.000 chilenos y chilenas que han dejado su respuesta, lo cual es notable en esta consulta ciudadana, para llegar a un proyecto de ley que va a permitir modernizar el empleo en el sector público. Es parte importante de esta modernización del Estado que tanto se habla, pero insisto, tiene que poner al ciudadano al centro. Entonces yo creo en un Estado robusto, en un Estado que haga la pega, en un Estado que sea transparente, que sea ciudadano, que asegure que la plata con la que funciona, que no es del Estado. El Estado es un mero administrador de la plata que le entregan todos los chilenos con su esfuerzo a través del pago de impuestos, incluyendo a las personas de menores ingresos que pagan IVA, ¿no? A propósito de la separación de IVA que hicimos este año en la boleta. Y tiene el deber moral de transparentar esos gastos y hacer un buen uso. Así que cuando el despilfarro, eso es inaceptable. Y cuando la plata no llega a quienes queremos que llegue, también es inaceptable. Entonces, creo que acá tenemos un desafío gigante. Yo creo en un Estado potente, robusto, que haga bien la pega, sobre todo, y que sea que tenga el ciudadano al centro.
Sí, no, sí se lo planteo solamente porque en algunos de los principios establecidos, por ejemplo, por José Antonio Kast, se lo digo porque lo estoy leyendo de declaraciones que él ha hecho, que al final dice que aquí se produce una suerte como de Estado gigante burocrático, donde la persona se vuelve esclava del Estado, es la esclavitud moderna, dice que es el asistencialismo y que finalmente él dice lo que importa es que con el esfuerzo personal y el crecimiento económico se supere la desigualdad. Bueno, es una discusión que es para tenerla larga. El Estado fundamental, son cientos de miles, ese es el tema de fondo, esa es la cuestión. La gran mayoría de los chilenos solo tiene el Estado como puesta de acceso a ciertos bienes y servicios. Sí, pero no tiene la posibilidad, como usted como yo, de adquirirlo, contratarlo al sector privado. Entonces eso redobla el compromiso de que el Estado tiene que hacer la pega bien. Mire, yo le cuento una anécdota, una experiencia, digamos, pero que creo que ilustra el punto. Yo hasta algunos meses atrás, ya no me acuerdo cuánto, fui interceptado, tuve un diálogo, una conversación ahí en el Paseo Huérfano, cuestión que fue filmada, se decía que había mucha gente que me había funado, qué sé yo. No fue una funa, la verdad, pero sí se produjo un diálogo que fue bien visto en la televisión con una señora, la señora Yanira, que era muy enfática, estaba muy enojada, por así decirlo. Yo le tomé los datos a la señora Yanira, la llamé en la tarde, ella no pensó que me iba a llamar, para preguntarle, para entender bien cuál era su problema, y para ver si la podía ayudar. Y esta señora, la señora Yanira, su problema era que tenía 163 días de licencia médica, y la llevaban 3 meses peloteando entre distintas sucursales del Estado que no estaban abiertas, algunos días sí, otros días no, porque los funcionarios no venían y no había turno. Eso es indigno, eso es indignante. Tenía toda la razón para estar indignada esa señora. Tenía toda la razón. Entonces, esas fallas del Estado no pueden ocurrir, y eso se replica en varios casos. Entonces, cuando usted pone al ciudadano al centro y tiene una preocupación especial, toda su atención está puesta en ese ciudadano que usted lo necesita, creo que la película cambia y casos como el de la señora Yanir no habrían ocurrido. Y eso se replica, he tenido varias otras experiencias, pero simplemente lo traigo a colación como un ejemplo de por qué es tan importante que el Estado funcione bien y funcione poniendo al ciudadano al centro de la reflexión. Señor Briones, ya se comentó bastante, y no quiero volver sobre eso, el que quedó pendiente al menos un acuerdo marco para la reforma de las pensiones, que era lo que se pretendía dejar despachado esta semana, antes de que llegáramos a febrero, receso legislativo. Usted ya no está en Hacienda, no lo voy a preguntar de nuevo por eso, para no majaderear. Pero sí, a propósito del tema, me gustaría plantearle ahora como candidato. ¿Usted se queda con lo que habían avanzado desde Hacienda para llegar a ese acuerdo marco o va a levantar, o cuál es su propuesta, en lo fundamental, porque esto es muy complejo, cuál es su propuesta para reformar las pensiones en Chile? ¿Qué modelo usted va a propiciar y va a proponer como candidato? Mire, por supuesto esa propuesta no la tengo desplegada porque yo hace 2 días era ministro, y si la tuviera desplegada sería sospechoso de que no estaba trabajando como ministro, sino que como candidato, y la verdad es que siempre trabajé al 110% como ministro. Pero mire, yendo al fondo, creo que el tema de pensiones es fundamental, no hay dos lectura en eso, llevamos demasiado gobierno sin que se pueda llegar a puerto. Creo que antes de irme quedó bastante avanzado, nosotros llevamos meses, la verdad, trabajando de manera bastante sigilosa y bien intensa como gobierno con la ministra Saldívar, con los senadores de la Comisión de Trabajo, y se lograron acercar bastantes posiciones. Y yo espero que haya la posibilidad con Rodrigo Cerda, que es un tremendo ministro y una excelente persona, junto a la ministra Saldívar, de cerrar ese acuerdo. Creo que sería bueno para Chile, creo que sería bueno para la política, sería una señal de que los acuerdos priman, que es lo que necesitamos recuperar siempre. Y respecto a su pregunta más programática, hay que entender que el tema previsional es un continuo. Cualquier acuerdo que se llegue acá está lejos de cerrar el tema. Esto es una etapa más en un recorrido de reforma, de perfeccionamiento del sistema previsional, que no se acaba con esto. Y yo he insistido muchas veces, creo que eso probablemente esté en las propuestas que podamos hacer. He insistido en un punto que es fundamental, que es que acá no hemos centrado mucho la discusión en la tasa de cotización. Hay que subirla, por supuesto, porque el 10% no alcanza. El 10% de cotización va a subir al 16%, pero hemos hablado poco de la base de cotizantes. Y ahí está el desafío, porque al final la plata tiene que salir de alguna parte, y esto es como el área de un cuadrado, ¿no? Un rectángulo, base por altura. La tasa de cotización podría ser la altura, pero si usted tiene una base estrecha, el área de ese rectángulo va a ser chica siempre, ¿no? Y va a tener poca plata y no va a tener buenas pensiones promedio. Entonces, ese tema
de ampliar la base cotizante es un tema de fondo, es un tema país, porque se cruza además con otro tema que a mí me obsesiona, que es el de la informalidad laboral. Mientras usted tenga informalidad, bueno, informalidad significa personas, chilenos, chilenas, que están en una situación de precariedad, que no cotizan para su pensión, que incluso cuando tienen rentas más elevadas no pagan impuestos, está fuera del contrato social. Entonces, yo creo que ese tema hay que abordarlo con mucha decisión, con mucha fuerza, para ir robusteciendo nuestro sistema previsional, que va acá transitando, ¿no es cierto?, un sistema mixto, donde hay un pilar de ahorro individual y donde hay un pilar solidario, que hoy día nosotros como gobierno mejoramos con la reforma del pilar solidario, que aumentó en hasta el 50% las pensiones. Eso hay que seguir nutriéndolo, pero en definitiva vamos a tener un sistema que va transitando hacia algo más mixto, ¿no es cierto?, con un fuerte componente de ahorro individual, está bien, pero también con elementos de solidaridad hacia aquellos que no logran tener una buena pensión, ¿no? Sí, Ignacio Briones, se nos acabó el tiempo, pero por favor le pido 30 segundos. Usted sabe que Evelyn Matei arremetió con todo contra el candidato o precandidato Sebastián Sichel, diciendo que era el candidato de los empresarios. Pero hay otros sectores que dicen que usted también puede ser un candidato muy atractivo para los empresarios. ¿Se siente un candidato de los empresarios? No, mire, yo me siento un candidato de las ideas. Yo creo profundamente en las ideas, en lo que he dedicado mi vida, a las políticas públicas, y quiero desplegar esas ideas con un profundo sentido país, pensando en una hoja de ruta, creo que sería muy ambiciosa, que tiene que haber reformismo acá, que tiene que ser un reformismo creíble, sostenible, sustentable, porque lo peor que nos puede pasar en este punto de inflexión que enfrenta Chile es caer en la tentación de los vendedores de humo. Los vendedores de humo son la receta más segura para alimentar la desconfianza, toda vez que lo que prometen saben que no se puede cumplir. Y cuando eso pasa, esta crisis de confianza que hoy día tenemos solo puede exacerbarse, y Chile necesita volver a crecer, necesita volver a avanzar, necesita acometer las reformas, y para eso la confianza es la clave. Necesitamos volver a creer, y eso a mí es lo que me convoca. Ignacio Briones, hasta hace un par de días ministro de Hacienda, hoy precandidato presidencial del partido Evópolis. Gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias, Mirna, Mauricio.